El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, he comentado anteriormente que por lo general trato de iniciar a meditar las lecturas del domingo desde el lunes, cuando comienza la semana. De esa manera trato de dejar que Dios me vaya dando ciertas pistas, ideas, mi meditación personal, mi oración personal, para poder llegar a ese momento en el cual comparto con ustedes esas palabras durante la homilía. Una de las cosas que resaltaba en mi oración personal era que necesitaba iniciar esta homilía diciendo gracias. Gracias a todos ustedes por su participación en esta Santa Misa. Sé que tal vez muchos de ustedes tienen ya una formación en la fe, han sido instruidos por sus padres, que tal vez han creado el hábito bueno de venir a misa dominicalmente y que nunca fallan. Incluso puede haber alguno por allí que tenga hasta su lugar fijo. Y cuando viene una persona de visita y se sienta allí, pues la persona tal vez se incomoda un poco. Lo del lugar fijo es simplemente costumbre. Puede ser que algunos lo consideren buenos, otros no. Pero de todas maneras, lo que sí es bastante importante de resaltar es esa fidelidad, esa perseverancia, esa constancia que demuestran al participar cada domingo de la misa. Y por eso hay que estar agradecidos. Otros de ustedes tal vez son de los que vienen de vez en cuando, on and off, de los que están por allí algunas veces cuando el tiempo se los permite o cuando, mejor dicho, se dan el tiempo para Dios. Porque es cierto, muchas veces la vida corre muy rápido y las personas tienen tantas cosas. Sin embargo, Dios tiene que ser la prioridad en nuestras vidas. Y de vez en cuando nos damos cuenta de eso y decimos, es necesario venir a la misa para, como yo decía al principio, agradecer a Dios por la semana que ha pasado y pedirle sus bendiciones por la semana que comienza, que será una semana bendecida junto a Él. También están tal vez aquellos que han venido a misa por curiosidad o porque alguien les ha invitado y se les ha hecho un poco difícil decir que no. Sobre todo si es la novia o el novio o los papás de la novia.
Es cierto, hay muchos jóvenes que comienzan a ir a misa cuando la novia los invita. Pues bueno, cualquiera sea el motivo por el cual usted ha venido, ha sido Dios el que ha inspirado en usted a hacer esa obra buena y ha sido usted también el que voluntariamente, al menos espero que así sea, ha dicho sí al Señor para venir entonces a glorificarlo. Gracias a cada uno de ustedes, incluso a los que han llegado tarde después de que la misa ha comenzado y a los cuales les recomendaría que hiciéramos el esfuerzo de llegar un poco más temprano. Pero también a ustedes, gracias, porque sin duda alguna el sol sale para todos y el Señor nos bendice de una manera especial cada día de nuestras vidas. Ahora bien, celebramos el segundo domingo de Cuaresma. Si hacemos un poco de memoria, la semana pasada leíamos el texto, el pasaje en el cual Jesús era tentado en el desierto. Vemos un momento de prueba en el cual las tinieblas quieren envolver al Señor, pero Él se mantiene firme con su convicción clara de cuál es su misión. Y es precisamente mantenerse fiel al Padre y por medio de su pasión, muerte y resurrección, reconciliarnos con Él para abrirnos las puertas del cielo. Hoy el pasaje que se nos presenta es el pasaje de la transfiguración del Señor. Jesús, tomando a tres de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, los lleva a un monte, se presume que es el monte Tabor, conocido así en la actualidad, el monte Tabor, y ante ellos se transfigura para mostrar su gloria. Es interesante recordarles o enseñarles a los que no lo saben, que cada año, durante el primer domingo de Cuaresma, se lee siempre el pasaje de las tentaciones de Jesús. Y el segundo domingo de Cuaresma se lee también el pasaje de la transfiguración de Jesús. Esto es permanente. Ya los siguientes domingos cambiará un poco. Pero ¿por qué la insistencia de la Iglesia de enseñarnos año tras año estos dos momentos importantes de la vida de Jesús? Pues es simple, queridos hermanos y hermanas, porque esto resume lo que es la vida del Señor y lo que es también, en cierto aspecto, nuestra propia vida. Recordemos que en la tentación, en las tinieblas, se resume la pasión y muerte de Jesús. Pero en la transfiguración vemos resumido también lo que es la resurrección, la luz, la gloria, el poder de Dios en Jesús. Y en nosotros también estamos representados. Para nadie es un secreto que constantemente sufrimos tentaciones en nuestra vida, momentos de oscuridad, momentos en los cuales parece que Dios está distante, pero también hay momentos especiales en los cuales sentimos la gloria de Dios, su luz que nos ilumina, sobre todo cuando nos acercamos a los sacramentos, y por medio de ella Dios nos saca de las tinieblas del pecado. Así que estos dos momentos de la vida de Jesús resumen claramente lo que es la Cuaresma, lo que es la Pascua, lo que Jesús ha vivido y lo que nosotros vivimos y viviremos, especialmente cuando el Señor nos llame a su presencia. Ahora bien, es también importante mencionar que cuando se habla del pasaje de la transfiguración del Señor, la Iglesia siempre enseña que Jesús ya había anunciado a sus apóstoles lo que sería su pasión, muerte y resurrección. Los apóstoles estaban aterrados, no entendían cómo era posible que Jesús, el Mesías, tuviera que pasar por una muerte tan cruel, tan atroz. Es por eso que Jesús siente la necesidad de llevarlos a tres de sus apóstoles a este monte y transfigurarse frente a ellos, porque esto era una prueba bien fuerte de que Jesús era el Mesías, de que no solamente era un buen hombre, sino que era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. A partir de allí,
la fe de esos apóstoles y del resto de los apóstoles siguió aumentando. Porque recuérdense que los apóstoles no solamente tenían miedo del hecho de que Jesús tuviera que morir. Ellos decían, al ser nosotros sus discípulos, también tendremos que enfrentar algo similar. Por eso ellos no estaban preocupados solamente por el pellejo de Jesús, sino por su propio pellejo, por su propia vida, que estaba eventualmente en riesgo. Ahora bien, vamos a analizar ya más en concreto este pasaje que nos presenta el Evangelio de San Lucas. La transfiguración está presentada en 3 de los evangelios, que son llamados los evangelios sinópticos. El único que no habla de las transfiguraciones es el Evangelio de San Juan. Pero Mateo, Marcos y Lucas nos presenta este pasaje. Pero hay una pequeña diferencia entre Lucas, Marcos y Mateo. Lucas es el único que hace mención al siguiente hecho. Jesús subió acompañado de 3 de sus apóstoles y Jesús estaba en oración. Marcos y Mateo no dicen eso. Lucas sí lo enseña. Jesús, antes de transfigurarse, estaba en oración. La oración precede la transfiguración. Queridos hermanos y hermanas, si nosotros queremos experimentar en nuestras vidas esa transfiguración del Señor, tenemos que orar. Tenemos que darnos el tiempo y la oportunidad para tener una intimidad con el Señor, un diálogo amistoso, un diálogo de amigos, en el cual principalmente tenemos que aprender a escucharle y luego eventualmente también hablarle, pero sobre todo escucharle. Tenemos que aprender a orar. Y esto no es nada fácil. Pero fíjense ustedes, Jesús nos los enseña de una manera muy práctica. A Dios se le trata como un padre, Abba, Padre. Tiene que ser un diálogo siempre basado en la confianza y en la espontaneidad. Esto es de suma importancia para que nuestra oración nos ayude a crecer en la fe y en el amor. Cuando yo llegué a Roma en el año 99, me encontré con la noticia de que todas las universidades pontificias de Roma celebran una misa para dar inicio al año académico y lo hacen en la Basílica de San Pedro. Por lo general hay un cardenal delegado por el Papa para que celebre esa misa y por lo general es el cardenal encargado de la educación católica. Pero en ese año 99 el Papa Juan Pablo II, hoy Juan Pablo II, estuvo presente en la misa. No la presidió, pero estaba a un ladito. Y pues yo era una de las primeras veces que veía al Papa, después de haberlo visto en Venezuela en el año 96, cuando participé en el encuentro de jóvenes que él estuvo con los jóvenes en Caracas. Y para mí era algo novedoso poder ver al Papa de cerca, tal vez unos 50, 60 metros de distancia. Pero hubo algo que me llamó la atención. Y fue el momento en el cual el Papa comulgó. Le llevaron la Eucaristía, él comulga y después se hinca. Y lo que me llamó la atención fue ese espíritu de recogimiento que se podía evidenciar en el momento en el cual el Papa, después de haber recibido al Señor en la Eucaristía, estaba en oración. Eso era interesantísimo. Para mí se me hizo un momento especial. Y ustedes dirán, Padre, ¿y qué hacía usted mirando al Papa? ¿Y por qué usted no estaba orando también como él? Pues bueno, yo tenía que aprovechar ahí el momento. Pero su testimonio me ayudó a mí a orar. Su enseñanza, su testimonio me ayudó a mí a orar. Miren, queridos hermanos y hermanas, cuando nosotros comulgamos, nos transformamos en un tabernáculo viviente, es decir, en un sagrario. Y Dios en su inmensidad viene a llenar la pequeñez de nuestro corazón. Es un momento especial en el cual tenemos que tomarnos el tiempo
para disfrutar, para degustar a Dios, para amarlo. Y algunas veces no lo hacemos. Desde que venimos a comulgar, tal vez venimos viendo a los lados a ver quién vino, quién no vino, saludando. Llega el momento en el cual voy a recibir la Eucaristía y estoy tal vez pensando en otra cosa, y lo recibimos y nos vamos a hincar o a sentar, y tal vez nuestra mente se nos va también por otro lado. Yo sé que no es fácil concentrarse en la oración, pero en el momento en el cual nosotros aprendamos a hacerlo, les comparto sinceramente, vamos a crecer espiritualmente de una manera impresionante. Porque estos momentos hay que degustarlos, hay que aprovecharlos al máximo. Jesús oraba al Padre, y allí, en medio de esta oración, se transfigura ante sus apóstoles. Aparecen Moisés y Elías, dos figuras importantes del Antiguo Testamento. Moisés representa la ley, Elías representa a los profetas. Esta era otra señal de gran importancia para los apóstoles, ya que esto confirmaba una vez más que Jesús era el Mesías. Y fíjense ustedes, Moisés y Elías hablan sobre la muerte de Jesús, pero su transfiguración habla de la resurrección de Jesús. Es por eso que el hecho de la pasión y la muerte no se puede separar de la resurrección. Es por eso que en la segunda lectura San Pablo nos decía, no podemos vivir como enemigos de la cruz de Cristo. Porque si nosotros rechazamos la cruz, estamos rechazando también eventualmente la resurrección del Señor. Y esto es de vital importancia si queremos vivir nuestra vida de fe auténticamente. Ahora bien, en medio de este panorama que se presenta, Pedro, sin saber bien lo que decía, le dice al Señor, ¿qué te parece si hacemos aquí 3 chozas? Una para Moisés, una para Elías y otra para ti, porque aquí se siente muy bien. En la espiritualidad católica se nos enseña que hay momentos de consolación espiritual, momentos en los cuales Dios se manifiesta de una manera tan plena, tan grande, que nos sentimos amados por Él. Y esos momentos hay que disfrutarlos. Son los momentos de consolación. Pero también hay momentos de desolación espiritual, momentos de aridez, momentos de desiertos, en los cuales nos sentimos probados en nuestras debilidades. Y también esos momentos son bendiciones de Dios. Hay una frase que yo aprendí hace algún tiempo atrás y me gusta repetírmela y compartirla con las personas. Dios no quita problemas. Si nosotros le oramos a Dios y Señor, quítame este problema, estamos haciendo mal. Dios no quita el problema. Dios da la fuerza y la sabiduría para que nosotros podamos afrontarlo de la mejor manera y superándolo junto a Dios podamos crecer en santidad. Eso es lo que realmente Dios hace. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, la idea de Pedro de quedarse en la consolación, aunque era muy bonita, no era realista, porque hay que bajar para enfrentar la cruz. Y esto es algo que a muchos de nosotros nos aterra, nos da miedo. ¿Pero por qué? Porque nos quedamos en el mero hecho de la muerte y no hacemos el paso a la vida eterna. Y fíjense ustedes, yo inicié esta homilía diciéndoles que Jesús había anunciado a sus apóstoles su pasión, muerte y resurrección y ellos habían quedado aterrados. ¿Pero por qué? Porque escucharon lo que quisieron escuchar, pero se olvidaron de lo más importante, el aspecto de la resurrección del Señor. Hermanos y hermanas, aprovechemos todas las bendiciones que Dios nos concede, porque los momentos de pruebas también son bendiciones.
Escuchaba hace días atrás una entrevista que le hicieron a Ronda Rousey. Yo no sé quiénes de ustedes siguen un poco ese deporte de alto contacto, UFC. Ella es una muy buena deportista en eso y tuvo una derrota recientemente, siendo que es una de las mejores. Y me llamó la atención parte de la entrevista porque ella decía que se había acostumbrado a ganar y que después de perder ha sido tan difícil, incluso lo dijo, pensé en el suicidio después de perder esta pelea. Decía, pero reflexionando me he dado cuenta que me había acostumbrado a ganar y que ganar siempre no es bueno, porque nos malacostumbramos y pensamos que somos como dioses. Esto último no lo dijo ella, esto lo agregué yo. Pero creo que ese es el mensaje que ella quería compartir en cierto aspecto. No siempre podemos ganar. No siempre podemos ganar. No siempre podemos tener éxito. Pero siempre tenemos las bendiciones de Dios. Porque bien sea en los momentos malos o buenos, Dios siempre nos acompaña. Y para terminar, simplemente quisiera decir dos cositas más. Una, aprovechemos los momentos en los cuales hoy Jesús se transfigura, porque lo sigue haciendo. Lo hace especialmente en los sacramentos, en la Eucaristía, en su cuerpo, en su sangre. Lo hace cada vez que vamos al confesionario y salimos con ánimos nuevos, deseos de cambiar, de mejorar. Ahí vemos una cara, un rostro transfigurado. Tal vez ustedes no lo ven, pero uno como sacerdote lo ve, lo percibe. Cuando una persona recibe la absolución y sale con una sonrisa, que no viene simplemente de una alegría humana, sino espiritual. Dios se transfigura, pero también nos da la capacidad de transfigurarnos por el bien de los demás o que otras personas se transfiguren para llenarnos del amor de Dios. Y no quiero dejar la oportunidad de comentar esto último en relación a este tema. Hace unos días atrás yo fui a comprar algo de comida para la semana. Fui de civil, no fui vestido de sacerdote, pero al lugar que fui, que nunca había ido antes, hice mi compra y cuando estaba pagando, una de las jóvenes que trabaja allí con capacidades especiales, tomó el carrito y yo pensé que me lo iba a entregar en la puerta del negocio. No, pues ella siguió caminando conmigo al estacionamiento y me acompañó a mi carro. Y yo me sentí honrado de su ayuda y en el camino le dije, oye, qué buen servicio tienen ustedes aquí. Y qué bueno, gracias por ayudarme. Y me dice, y le dije, ¿qué te gusta más de tu trabajo? Y me dice, que puedo ayudar a los demás. Que puedo ayudar a los demás por lo que hago. Estamos hablando de una joven con capacidades especiales que pudiera estar en su casa llorando, preguntándole a Dios por qué la creó así. Pero que sin embargo, por medio del trabajo, ha sentido que Dios tiene un plan en ella y que ese plan no solamente es para su bienestar, sino para el bienestar del prójimo. Yo literalmente vi que con sus palabras y su acción Dios se transfiguraba y me hacía ver cuánto me amaba. Pero eso mismo nosotros estamos llamados a cumplirlo, transfigurándonos frente al prójimo con acciones de caridad y amor, para que así llenemos de misericordia a los demás y compartamos el amor que Dios nos tiene. Pidámosle al Señor pues las gracias necesarias que nos faltan para poder así cumplir más cabalmente con su voluntad en nuestras vidas y llegar a alcanzar el cielo que Él nos ha prometido. Así sea.